La batalla de Saipan, librada entre el 15 de junio y el 9 de julio de 1944, fue una de las campañas más críticas y brutalmente decisivas del teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Mucho más que una simple lucha por un pedazo de territorio, la conquista de Saipan representó un salto estratégico monumental que colocó a los Estados Unidos en el umbral mismo del Japón metropolitano, proporcionó bases aéreas irreemplazables para los bombardeos B-29 Superforts y desencadenó una crisis política en Japón que culminó con la caída del gobierno de Hideki Tojo. La feroz resistencia japonesa, el terrible sufrimiento de la población civil y las enormes bajas en ambos bandos convirtieron a Saipan en un sombrío presagio de la ferocidad que caracterizaría los combates futuros hasta el final de la guerra. El contexto estratégico de la invasión, bautizado como Operación Forager, estaba definido por la impecable estrategia de salto de islas del almirante Chester Nimitz. Tras asegurar las islas Marshall, el siguiente paso lógico en la ruta central hacia Japón eran las Marianas. La captura de Saipan, Tinian y Guam proporcionaría las bases ideales para los B-29, cuyo radio de acción permitiría bombardear por primera vez las ciudades industriales del corazón de Japón. Para los japoneses, Saipan era un territorio de valor incalculable. Consideraban las Marianas parte de su perímetro defensivo interior y su pérdida expondría directamente al archipiélago japonés a los ataques aéreos. El teniente general Yoshitobu Saito, al mando de la guarnición de unos 30.000 soldados, estaba decidido a defender la isla hasta el último hombre, siguiendo la doctrina de resistencia feroz que había caracterizado las campañas anteriores. El desembarco comenzó a las 7 horas del 15 de junio del 44, cuando dos divisiones de Marines, la segunda y la cuarta, bajo el mando del teniente general Holland Smith, asaltaron una playa de 8 kilómetros en el suroeste de la isla. A diferencia de los desembarcos anteriores, la resistencia en la playa fue inmediata y abrumadora. La artillería y morteros japoneses previamente registrados en las zonas de desembarco causaron estragos en las lanchas de desembarco y los vehículos anfibios. Los Marines, enfrentándose a un fuego cruzado mortífero y a un terreno complicado, lograron establecer una precaria cabeza de playa al final del día, pero con 2.000 bajas y una penetración mínima hacia el interior. Lo que siguió fue una lucha de desgaste de 3 semanas a través de un terreno variado y traicionero, desde las llanuras costeras y los campos de caña de azúcar alrededor de Garapan y Charancanao hasta las escarpadas colinas del centro y el norte de la isla, como el monte Papuchau, el punto más alto de la isla que ofrecía una observación dominante, y la meseta de Kakman. Los defensores japoneses no se limitaron a defender la playa, se retiraron a un elaborado sistema de cuevas, búnkers de hormigón y posiciones fortificadas interconectadas, desde donde podían hostigar cada avance aliado con fuego de ametralladora, mortero y francotiradores. Cada posición tenía que ser reducida con lanzallamas, granadas y cargas de demolición en combates cuerpo a cuerpo brutales y a muy corta distancia. El punto de inflexión de la batalla, tanto militar como psicológica, ocurrió entre el 7 y 9 de julio. Con sus fuerzas diezmadas y acorraladas en el extremo norte de la isla, el general Saito, junto con el comandante naval, el vicealmirante Chuichi Nagumo, el excomandante de la flota de Pearl Harbor, organizó un último y desesperado ataque a Banzai. En la madrugada del 7 de julio, alrededor de 4.000 soldados japoneses, muchos de ellos heridos y armados solo con bayonetas o explosivos improvisados, cargaron en una oleada humana contra la línea del primer y segundo batallón del 105 Ejército de Infantería estadounidense. La carga masiva y fanática logró penetrar a las líneas frontales y causó 650 bajas estadounidenses en una de las acciones más sangrientas de la campaña del Pacífico, pero finalmente fue contenida y aniquilada por el fuego concentrado de artillería, ametralladoras y rifles. Simultáneamente se desarrolló una tragedia humana de proporciones escalofriantes. A la población civil japonesa y de las islas, unas 20.000 personas, se les había dicho a través de la propaganda militar que los soldados estadounidenses eran bárbaros, que los torturarían y mantendrían si eran capturados. Aterrorizados y atrapados entre el ejército, cientos de familias se suicidaron arrojándose desde los altos acantilados de Marpee Point, en el extremo norte de la isla, a pesar de las súplicas de rendición de los estadounidenses mediante altavoces. Estas imágenes, capturadas por fotógrafos y cámaras, se convirtieron en un poderoso símbolo de la desesperación y el adoctrinamiento que caracterizaría el final de la guerra. La batalla fue declarada oficialmente terminada el 9 de julio de 1944. De los 30.000 defensores japoneses, solo unos pocos cientos fueron capturados y el resto murió luchando o por suicidio. Las bajas estadounidenses fueron igualmente altas, 3.126 muertos y 13.160 heridos. Las consecuencias estratégicas fueron inmediatas y profundas. La caída de Saipan conmocionó al liderazgo japonés hasta el núcleo. El primer ministro Hideki Tojo y todo su gabinete se vieron obligados a dimitir el 18 de julio, un reconocimiento tácito de que la guerra estaba perdida. Operacionalmente, la victoria permitió la inmediata
construcción de aeródromos desde los cuales los B-29 iniciarían los devastadores bombardeos sobre el Japón metropolitano. En la batalla también aseguró la victoria aliada en la simultánea batalla del mar de Filipinas, ocurrida entre el 19 y el 20 de junio, ya que los aviones japoneses que intentaban atacar la flota de invasión partían desde bases en las Marianas que pronto caerían en manos estadounidenses. Saipán fue por lo tanto el golpe maestro que quebró tanto el perímetro defensivo exterior de Japón como la voluntad de su gobierno para continuar en la guerra, aunque la lucha más feroz aún estaba por venir.